Queremos cerrar esta serie de reflexiones sobre el libro de Ageo, Reconstruyendo tu casa, con el hecho que llama muchísimo la atención de que este profeta habló y las personas obedecieron inmediatamente. Por supuesto que llama la atención. Muchos profetas, por ejemplo, Jeremías, sufrieron demasiado, lloraron mucho y hasta fueron asesinados por sus profecías. Por supuesto, no siguieron sus enseñanzas, sus profecías, no siguieron el mensaje de Dios. En cambio, en los tiempos de Ageo habló y la gente enseguida se puso manos a la obra. Así que bueno, bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia, en nombre de mi persona, Carlos León, y de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela. Estamos muy felices de que nos acompañe. Recuerda que todos los domingos, de manera presencial, estamos aquí para recibirte y tratarte como familia. También esto es un espacio para agregarle valor a las personas. Si consideras que te agregamos valor, ayúdanos a agregarle valor a otros, solo dando un like, suscribiéndote y compartiendo, y así hacemos más expansivo el bien, porque el bien que se comparte se amplifica. De nuevo, gracias por seguirnos acompañando. Estamos cerrando esta serie de reflexiones sobre el libro de Ageo, la cuarta reflexión, reconstruyendo tu casa. No es posible tener una vida plena, una vida satisfecha, que tu esfuerzo realmente represente, se vean los frutos del mismo, si Dios no está presente. Si Jehová no edifica la casa, siempre les recuerdo, Salmo 127:1, en vano trabajan los que la edifican. Ya el mismo Jesucristo dijo que una casa construida sobre la roca es una casa que está construida sobre el oír su palabra y el obedecer su palabra, no solamente oírla, porque bueno, la fe sin obra es muerta. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 12, vemos que en adelante incluso nos señala la fecha, ¿no? O sea, los 21 días, o sea, no habían pasado sino pocos días, pocas semanas, cuando ya las personas se pusieron manos a la obra. Y los primeros en ponerse manos a la obra fueron tanto Zorobabel, el gobernador, como Yeshua o Josué, el sumo sacerdote. Fueron los primeros en dar el paso adelante para obedecer el mensaje de Dios, el llamado de Dios, que no era otro que, bueno, ¿cómo es posible que por 20 años ustedes han podido reconstruir sus vidas, sus casas, y yo que les di la libertad, porque eran esclavos allá en Babilonia, les di la libertad de Babilonia por medio de Ciro, emperador persa, les di el dinero, les di la energía, la vida y todo para que reconstruyan sus vidas? Y ¿cómo dejamos a Dios? ¿Cómo lo dejamos a Él? ¿Cómo me dejan a mí? Dice el Señor, en el último lugar. Bueno, ni siquiera en el último, o sea, ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Entonces, 20 años sin reconstruir la casa de Dios, símbolo hoy en día de la iglesia, de esa iglesia. Entonces, Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da la energía, nos da dinero, nos da la capacidad de hacer cosas, de crecer, de tener familia, y su casa. Queremos estar bien en nuestros hogares, pero ¿y la casa de Dios? No le dedicamos tiempo, ni siquiera nos congregamos. Es lo que no quiere Dios, y es por eso que hace esta exhortación en el libro de Ageo, y es lo que vemos que quieren corregir estos líderes, Zorobabel y Josué o Yeshua, de manera inmediata. Y es el llamado que Dios nos hace hoy, porque de hecho al final del capítulo 2 vuelve a darle un reconocimiento a Zorobabel, y recuerda, y una promesa. Entonces esa promesa se cumple en Jesucristo. Vemos que este hombre, Zorobabel, dio un paso al frente en momentos donde las personas no estaban siendo tan espirituales, o no estaban siendo espirituales, no estaban buscando de Dios, no estaban teniendo esa vida equilibrada que Dios quería que tuviéramos, y él da un paso al frente, Zorobabel, y de Zorobabel, el gobernante, llega Jesucristo. Él es parte del linaje de Jesucristo. Así que tú hoy, y ese linaje que se ve tanto en Mateo como en Lucas, aparece Zorobabel. Tú hoy puedes convertirte en un instrumento de bendición no solo para ti, sino para tu linaje, para tu descendencia. Y es el tipo de líderes que necesita nuestra sociedad. No solo líderes sociales, no solo líderes económicos que marquen pautas económicas, no solo líderes políticos, honestos, coherentes, capaces, competentes,
sino también necesitamos líderes espirituales coherentes también, porque bien claro es lo que dice el Señor acerca del liderazgo en Cristo. Ese liderazgo, recuerden que los discípulos, en una oportunidad, 2 de ellos acompañados con su mamá, le pidieron al Señor estar a su derecha y a su izquierda cuando viniera en su reino y tuviera ese poder en el reino. Y Jesucristo les llamó la atención, los corrigió tanto a la mamá por su petición y su deseo, como a los hijos que también tenían el mismo deseo y la misma petición. O sea, en el reino de los cielos es distinto. En el plano terrenal, en el plano secular, hay reyes que quieren es que les sirvan, que se postren ante ellos, y bueno, quieren es disfrutar y aprovecharse del pueblo. En el reino de Dios es distinto. El que quiera ser primero, el que quiera dirigir, debe ser el siervo de todos. Y es el deseo del Señor que en su iglesia no seamos caciques, no seamos jefes. Quiere que seamos siervos, estar listos para colaborar con quien lo necesita dentro y fuera de su iglesia. Y esa colaboración tiene que ser coherente, porque ahí lo vemos cuando habla de los requisitos para ser anciano, para ser siervo del Señor, para ser líder del Señor, en Timoteo y en Tito. Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo, Tito capítulo 1. Incluso también en el capítulo 2 hay una exhortación a la iglesia, a todo aquel que quiere servir al Señor, ¿cómo le puede servir? Lo primero que dice en Tito allí es que estos siervos que quieran ser ancianos, el primer hogar o el primer lugar donde tienen que estar bien es en su hogar. Esa es la primera iglesia. Entonces no es coherente, no es posible y no está bien que seamos oscuridad para la casa y luz para la calle. Eso no está bien. Por supuesto, ahí mismo en Tito usa la palabra integridad. Quiere Dios que seamos íntegros en todos. Y la integridad, insisto, tiene que ver con esa coherencia que debemos tener. Hablamos de un Dios que tiene que mostrarse primeramente en nuestro hogar. Entonces, si el liderazgo es en Cristo, es servir, donde Dios quiere que primeramente sirvamos en nuestro hogar, a nuestras esposas, a nuestros hijos, con amor, con empatía, con ejemplo. Por supuesto, si hay que ser firme, poner límites, hay que colocarlos, no hay problema, porque el amor debe ser firme. Pero ojo, mi hogar tiene que ser mi primera iglesia. Entonces no es posible que yo hable de un cristianismo y ministre un cristianismo afuera y en mi casa no se nota el cristianismo por ningún lado. Mis vecinos escuchan gritos, peleas, insultos. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo estoy profesando cuando no me la llevo bien con mi esposa, no me la llevo bien con mis hijos no se la llevan bien conmigo, mis hijos no dan ejemplo? Entonces eso, por supuesto, es totalmente incoherente para un siervo de Dios que quiere servir en la casa de Dios. Entonces, el primer hogar donde tienes que servir donde tienes que servir es en tu hogar. O sea, el primer hogar. Si en tu casa no eres un buen administrador, ¿cómo puedes administrar las cosas de Dios? ¿Cómo puedes administrar la casa de Dios? Por supuesto, habla de esa integridad que debemos tener en el hogar, que debemos tener los requisitos para ser siervo del Señor, como anciano, pastor, obispo, tener integridad con los de afuera y también conocer la palabra, porque un neófito, ¿cómo puede dar consejo? ¿Cómo puede dar respuesta? ¿Cómo puede ayudar a otro si no conoce el consejo de Dios? Y un consejo de Dios que no es queriendo yo ser un erudito y ahora inventarme una doctrina que más nadie vio, queriendo yo ser más sabio que los demás. No, simple, un mensaje simple, el mensaje del Evangelio principalmente, el mensaje del amor de Dios, queriéndole buscar la quinta pata al gato cuando hay cosas más importantes por las cuales ocuparnos, como es la salvación y la bendición de las almas, que las almas sanen, que las almas sean bendecidas, que sanen con la palabra de Dios, que sanen con el mensaje de amor de Dios, ese mensaje que yo debo vivir primeramente en mi vida, primeramente en mi hogar, y que luego voy a la calle a transmitirlo a otros, a la iglesia a transmitirlo a los miembros, y ese mensaje entonces sana también a los miembros, sana también a mi comunidad. Ese es el tipo de líder que Dios quiere que seamos, y lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente nos está faltando le está faltando mucho a muchas personas, a muchas iglesias. Mucha gente tiene muchos malos testimonios de las iglesias, muchos matrimonios con muchísimos problemas, que no son honestos, no son sinceros. Entonces, ¿por qué? Precisamente
porque no están celebrando realmente a Dios en su vida, no están dando ese primer paso como lo dio Zorobabel o lo dio Josué para decir, heme aquí, pero heme aquí con toda la integridad, o sea, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, no de la boca para afuera, sino con coherencia, sino con integridad. Entonces el Señor desea que tomemos ejemplos y seamos como Zorobabel y como Josué, que realmente se comprometieron a mostrar, no con sus palabras, sino con sus hechos, de una vez hicieron. Obras son amores, porque la fe sin obras es muerta. Obras son amores. La fe sin obras es muerta, insisto. Se comprometieron haciendo por su Señor. Pero haciendo no para recibir reconocimiento de los demás, porque eso no es un siervo. Eso es servir desde el ego, no servir desde el alma, no servir desde el espíritu. Entonces no, sirvieron porque realmente estaban arrepentidos y realmente querían agradar al Dios que les estaba dando tantas bendiciones. Y allí está la diferencia, cuando tu servicio está basado con honestidad, te estás revisando, estás como vimos la vez anterior, estás meditando constantemente en el Señor, en tus caminos, estás revisándote, ¿qué está pasando en mí? ¿Cómo estoy? Estoy siendo honesto, estoy siendo sincero, porque estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Las estoy haciendo para Dios, o las estoy haciendo para buscar el amor del otro, el amor temporal de las personas, su reconocimiento, su aceptación, o porque quiero recibir, no sé, que me alimenten el ego y me aplaudan y me feliciten y me digan, wow, qué bueno soy. O sea, cuidado. O realmente lo estoy haciendo porque, insisto, como Zorobabel y como Josué o Yeshua, querían agradecerle a Dios con obras tanto amor, porque si uno está agradecido no nos quedamos en palabras, la gratitud se tiene que mostrar con hechos y de inmediato. Recuerda que toda esta información no solamente es para que llegues a los cielos o para que llegues a esa trascendencia, sino también para que seas transformado. Recíbela y ponla por obra para lo mismo, para que seas transformado. Dios te bendiga y te amo en Cristo.